Hola, hoy veremos en qué consiste el direccionamiento IP. El direccionamiento IP se utiliza para comunicar diferentes dispositivos en una red, como pueden ser, por ejemplo, ordenadores de sobremesa, portátiles o smartphones. En el proceso de comunicación tenemos un emisor y tenemos un receptor. Por ejemplo, un emisor puede ser un equipo, una torre, por ejemplo, y el receptor podría ser, por ejemplo, un portátil. Tendríamos al emisor del mensaje, el que emite el mensaje, y al receptor que recibe el mensaje. Esos mensajes están compuestos básicamente de una dirección destino, un origen y datos. Es decir, el emisor envía un paquete de datos al receptor a través de un medio de comunicación, que puede ser cableado a través de Ethernet o puede ser inalámbrico por Wi-Fi y entre otros. Bueno, para que el emisor envíe únicamente al receptor, pues debe tener una dirección única para que el paquete llegue solo a ese receptor. Asimismo, el receptor, pues si quiere contestar o quiere saber de dónde viene el paquete, pues tiene que tener una dirección del emisor. Esas direcciones han de ser únicas para que no haya ningún conflicto, ya que normalmente en las redes pues suele haber otros equipos, como puede ser, por ejemplo, un móvil. Bien, pues una dirección IP sería esa dirección única de poseer cada una de las interfaces que quieran comunicarse en una red. Si por ejemplo tenemos la dirección IP con 192.168.1.2 que identifica a una interfaz de un equipo. Bueno, si vemos este gráfico, una dirección IP versión 4 pues se compone de 4 campos, 4 octetos. Es decir, el primer octeto sería un byte, compuesto son 8 bits, el segundo campo otro byte y así con los 4 campos. Al final, una dirección IP se compone de 4 octetos, es decir, 32 bits. Cada octeto tiene 8 bits. Bueno, en el mundo pues existen millones y millones de interfaces de dispositivos que se comunican entre sí, unos con otros. Así que existen diferentes organismos y organizaciones que se encargan de la coordinación, gestión y asignación de direcciones IP a dispositivos que sean únicas, que no haya conflictos, como puede ser ICANN o IANA, entre los organismos que tenemos internacionalmente. El direccionamiento IP también está estandarizado, existen estándares, como por ejemplo los RFCs, donde se detallan las normas de uso de estas direcciones, entre otras características. Bueno, normalmente los dispositivos de red se encuentran agrupados en redes. Es decir, podremos tener varios ordenadores en una red
Por ejemplo, en una empresa donde tenemos el departamento de contabilidad. Con 2 ordenadores portátiles y uno de sobremesa. Cada uno con una interfaz de red, es decir, con una dirección IP cada uno. Luego podríamos tener un router que se encargaría de encaminar pues todos los paquetes que salgan fuera de esa red, y luego podríamos tener otra red con otros 2 ordenadores, cada uno con una IP, una dirección IP. Así, por ejemplo, podríamos tener 2 redes, red 1, por ejemplo, el departamento de contabilidad, y una red 2, por ejemplo, el departamento de ingeniería. Sería una separación lógica de toda la red con dispositivos que están relacionados. Bueno, las direcciones IP se agrupan en clases. Tenemos 5 clases: clase A, clase B, hasta la C, hasta la E, una rata aquí. ¿Y cómo sabemos que una dirección pertenece a una clase u otra? Bueno, pues nos fijamos en el primer byte de la dirección IP. El primer byte, su primer bit, si es 0, esa dirección IP sería de la clase A. Por ejemplo, si tenemos la dirección 10, 150, 153, para saber a qué clase pertenece esta dirección IP, cogeríamos el primer octeto, lo pasamos a binario, el 10 sería el 0000 1010, y nos fijamos en el bit más significativo, el primero, empezando por la izquierda. Al ser 0 sabemos que esta dirección IP sería de la clase A. Para saber si es de la clase B haríamos lo mismo, nada más que nos fijaríamos en los 2 primeros bits. Si son 1, 0, la IP pertenecería a la clase B, y así sucesivamente. Cada clase pues tiene asignada una parte de red y otra parte de host. Es decir, una parte destinada a identificar la red en la que se encuentra el dispositivo y otra a identificar al host dentro de una de las redes. Esto vamos a verlo con un ejemplo ahora después. Si es de la clase A, pues el primer octeto, los 8 primeros bits, se destinarían a la parte de red, es decir, identificaría una red. Y los demás, pues al host. Si es de la clase B, pues serían los 2 primeros octetos y así sucesivamente. Las 3 primeras clases, A, B, C, están destinadas a redes que son LAN o WAN, es decir, redes de área local o de área extensa. Los otros 2, pues como vemos aquí, las direcciones de la clase D son para multidifusión y las de la clase C pues son direcciones experimentales, destinadas a proyectos experimentales. Nosotros nos centraremos en las 3 primeras. El rango de cada una de las clases sería el conjunto de direcciones IP que posee. Es decir, en la clase A tendríamos un rango que va desde esta dirección a esta de aquí. Es decir, el primer octeto
pues sería de la 1 a 127. Las de la clase B empezarían entonces en la 128 hasta la 191, 255, 255, 255. Bueno, ¿qué significa esto de parte de red y parte de host? Si cogemos, por ejemplo, una dirección IP de la clase C, por ejemplo, la 198.100. Bueno, vamos a coger otra más conocida, la 192.168.3.1. Esta dirección pues sería de la clase C, ya que empieza en 192. La clase C destina 3 octetos, es decir, estos 3 primeros bytes, a la red, a identificar la red. Es decir, si tenemos muchas redes con diferentes dispositivos en cada red, por ejemplo, esta red 1 y esta red 2, pues estos 3 primeros bytes identificarían si estamos en esta red o en esta red. Es decir, esta red puede ser la 192.168.3 y esta la 192.168.4. Son los 3 primeros bytes, 2 redes diferentes. Los 3 primeros bytes. Bueno, el restante de la dirección IP, en este caso, pues estaría destinado a identificar al host. Es decir, el último byte, que se compone de 8 bits, identificaría los diferentes hosts o dispositivos que tenemos en esta red. Por ejemplo, en la red .3, 192.168.3, pues tendríamos el host 1, que en binario sería este. Otra dirección IP que identificaría a otro host diferente podría ser la 10. Es decir, este ordenador, por ejemplo, podría tener la .1 y este ordenador podría tener la .2. Por último, indicar que dentro de las clases tenemos unas direcciones, un rango de direcciones que se usan para redes privadas. Pues, por ejemplo, si tenemos una red en nuestra casa donde tenemos un router, tenemos dispositivos dentro de casa y tenemos una salida de internet, tenemos contratado una dirección IP con un ISP. Bueno, pues de cara a internet, afuera de nuestra casa, pues tendríamos una IP pública. Esa dirección sería la que se ve desde el router hacia afuera, hacia internet. Y luego, dentro de nuestra casa, urbanización, pues tendríamos una serie de direcciones privadas que no son visibles en internet. Bueno, el convenio de rangos de IP privadas pues sería de la clase A, serían las que empiezan por 10 en decimal, el primer octeto 10 y los 3 restantes octetos el número que sea. Todas esas serían direcciones privadas de la clase A. De la clase B tendríamos de la 172.16 a la 172.31 y de la clase C de la 192.168.0 a la 192.168.255. Bueno,
Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.